Padre del cielo, santísimo, te damos las gracias, Señor, por este día especial que nos podemos conectar con el pastor Nicolás para conocerte aún más, Señor, porque así tú lo has dispuesto, que escudriñáramos tu escritura, Señor santísimo, y por medio del pastor Nicolás y por medio de los pastores de la iglesia hebrea, Señor, hemos podido ir conociendo cada vez más, y además aunado a nuestros estudios y a que nosotros leemos nuestra escritura, hemos podido irte conociendo, Señor, y una relación personal contigo hemos formado al irte conociendo, Señor. Por eso te damos gracias por este tiempo especial y te pedimos que pongas tus palabras en el pastor Nicolás para que nosotros podamos conocerte aún más y disfrutarte y gozarte, Señor. Todo esto te lo pedimos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ya que, bueno, hoy es culto de comunión, pero también estamos próximos a la Navidad. Entonces, creo que es una buena fecha de este evento. Sí, porque circulan por las redes sociales muchos mensajes que afirman que la Navidad es pagana, que es de origen pagano. Navidad es una palabra que viene de nativitati, es decir, natividad, nacimiento, y tiene que ver justamente con Cristo. Lo que no tiene que ver con Cristo es la fecha 25 de diciembre. Entonces, no podemos confundir el atún con el betún, porque cometemos un error. Verás, es cierto que el 25 de diciembre se celebraba la fiesta pagana de adoración al dios Sol, es cierto. Y es cierto también que la Iglesia católico-romana cambió, o sea, para que los creyentes no celebraran la fiesta al dios Sol, celebró la Navidad, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. Eso es cierto. Ahora, eso no significa que la Navidad tenga un origen pagano. El origen pagano lo tiene la fecha 25 de diciembre, no la Navidad. Yo te voy a mostrar por las Escrituras, Lucas capítulo 2, que la Navidad tiene un origen bíblico. Lucas capítulo 2, vamos a leer los versos desde el 8 en adelante, y vas a ver cómo ahí dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, verso 8. Versículo 8 de Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bueno, aquí tenemos la Navidad. Es decir, aquí se nos relata el nacimiento de Cristo. ¿Se nos dice que fue el 25 de diciembre? No. No pudo ser el 25 de diciembre porque en 25 de diciembre los pastores no guardan las vigilias de la noche, ¿verdad? Ahora, es que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo. Eso es Navidad. Navidad es
nacimiento de Cristo. Y eso no tiene origen pagano, eso tiene origen bíblico. Ahora vayamos entonces a Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de estos temas. Colosenses capítulo 2. Él habla de los días de fiesta y demás, ¿no? Versículo 16. Fíjate lo que dice ahí, Benito. Dice, por tanto, después de haber hablado un montón de cosas, ¿no? Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todos los cuales sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? Es decir, ¿qué importa el día? Yo celebro la Navidad todos los días, mi hermano. Todos los días le doy gracias a Dios por ese Cristo que se encarnó, que siendo Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se siguió humillando hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué Él lo hizo? Por mí. ¿Cómo no voy a yo agradecerle a Dios eso? El 25 de diciembre, el 1 de enero, el 24 de enero, el 32, si lo hubiera, todos los días, hermano, tendríamos que dar gracias a Dios y gloria a Dios. Y mira, en la Biblia vemos que los pastores glorificaron y alabaron a Dios por el nacimiento de Cristo. Los ángeles alabaron y glorificaron a Dios. Y Dios se sintió gozoso de recibir esa alabanza y esa adoración. Por tanto, ahora bien, Benito, si nosotros no pudiéramos hacer nada que hubieran hecho los paganos antes, no podríamos comer, porque ellos también comían. Ni podríamos... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que los paganos hicieran algo en ese día, ¿qué quiere decir? Que nosotros en ese día no podemos hacer nada. ¿Dónde está escrito que los cristianos tengamos que vivir según las palabras de los paganos? O según las doctrinas de los paganos. ¿Dónde está escrito eso? A mí no me importa lo que hicieran los paganos, a mí me importa lo que yo hago. Claro que yo no celebro la Navidad como la celebra el mundo. Yo no me emborracho, yo no caigo en las redes del consumismo, no hago nada de eso, al contrario. Procuro que la iglesia y que la gente que me conoce, que la familia y demás, se den cuenta realmente de qué es lo que se está celebrando en la Navidad. Pero es una oportunidad de evangelismo, es una oportunidad de testimonio, porque ese día, más que ningún otro día del año, la gente está sensible. En esta fecha, la gente está sensible a recibir el mensaje de Dios. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad? Con lo rico que es reunirse en familia, ¿no? Nosotros aprovechamos siempre a aquellos hermanos que no tienen familia, los traemos a casa, cenan con nosotros y siempre es una oportunidad, ¿no? Para mostrar el amor de Cristo, ¿no? Por los que tienen familia y eso, pues lo pasan en familia. Pero a veces hay hermanos que están solos, que no tienen familia aquí, que la tienen en su país o lo que sea. Y bueno, es una oportunidad de poder decirle, hermanos, yo soy tu familia, ¿no? O tú eres mi familia, ¿no? Bien, Isaías 44, versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Bueno, para ver el árbol de Navidad en este pasaje hay que tener una imaginación muy pagana. Porque aquí se nos está hablando de árbol de Navidad aquí. Desde luego que no. No tiene nada que ver con el árbol de Navidad. Una vez más, se toma un texto que habla de contra la idolatría y se quiere utilizar contra una fiesta cristiana que es la celebración del nacimiento de Cristo. No tienen nada que ver. El propósito de este pasaje de Isaías
que también vivió 600 años antes de Cristo, por tanto no está hablando de la Navidad. La Navidad aún no se había producido. Pero el propósito de este pasaje justamente no es condenar el árbol de la Navidad, es mostrar lo absurdo de la idolatría. Es decir, no tiene sentido cortar un tronco de árbol del bosque, darle forma, hacer un ídolo y arrodillarse delante de un tronco de árbol. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, van a ver que es de eso de lo que está hablando. Ahora, otro argumento en contra de la Navidad es que es puro comercio y puro materialismo. Y es verdad, para la mayoría de las gentes, eso es la Navidad. Por eso es una verdad a medias. Y cuando una verdad es a media, recuerden, siempre se convierte en una completa mentira. Miren, no solo la Navidad. El hombre ha comercializado todo. Todo lo ha convertido en un comercio. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántas empresas viven de organizar bodas? De vender trajes? Hasta la Iglesia católico romana cobra por celebrar bodas. Todo se ha convertido en un negocio. La familia, la Iglesia. Hay quien ha cogido la Iglesia y está haciendo negocio con la Iglesia. ¿Es verdad o no? Ahora, que algunas personas comercien con la Iglesia, ¿quiere decir que nosotros no debemos ser Iglesia? Yo creo que es un argumento muy infantil, ¿no les parece? Todo se ha contaminado. Todo se ha distorsionado por causa del pecado que hay en el corazón del hombre. El hombre es egoísta, el hombre es interesado, todo lo hace por negocio y también la Navidad cae dentro de eso. Ahora bien, no tiene sentido desechar algo porque el mundo pagano lo distorsione o porque lo use para el mal. Por ejemplo, la tecnología. ¿Ustedes saben cuánto pecado circulan por las redes sociales? ¿Se imaginan cuántas personas están usando la videoconferencia para mal? ¿Significa eso que nosotros no podemos usar la tecnología para bien? No tiene sentido. Es verdad que muchos comercializan la Navidad, pero ¿hacemos eso los cristianos? No. Nosotros no nos dejamos llevar del consumismo. Nosotros no comerciamos con nuestra fe. Como no nos arrodillamos delante de un árbol de Navidad, ni adoramos a los espíritus, no hacemos nada de eso. Para nosotros un árbol de Navidad es simplemente un adorno, no es más. Para nosotros la Navidad no la usamos para tirar la casa por la ventana y hacer gastos que no necesitamos y no hacemos eso. Nosotros usamos la Navidad para dar gracias a Dios por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Usamos la Navidad para agradecer que Cristo estuviera dispuesto a humillarse por cada uno de nosotros. Nosotros no usamos la Navidad para emborracharnos. No somos como los que no tienen a Cristo. Para nosotros aprovechamos la Navidad para hablarle a otras personas de Jesús, de cuál es el verdadero sentido de la Navidad, de por qué Cristo vino a la tierra. La aprovechamos para eso. No usamos la Navidad para lo malo, sino para lo bueno. Y si es verdad que algunos lo usan para lo malo, eso no evita que nosotros la podamos usar para lo bueno. El apóstol Pablo le dijo a Tito que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada le es puro, pues hasta su propia mente y conciencia están corrompidas. Tito 1:5. Pablo es claro. Ahora,
Les pongo un ejemplo. Todos somos adultos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿la sexualidad es mala? No. La sexualidad no es mala. Sin embargo, Satanás y el mundo la ha distorsionado. La ha convertido en algo sucio, en algo malo, y ha generado un negocio multimillonario con la pornografía, con la prostitución, con la trata de blancas, y se hacen verdaderos crímenes por causa de la sexualidad del ser humano. Ahora, ¿significa eso que los esposos tenemos que abstenernos de la sexualidad porque otros lo usan para mal? Ese argumento no tiene sentido. Que otros hagan mal no significa que yo esté haciendo mal. Todo es puro para los puros, y para los impuros todo le es impuro. Otro argumento para que no celebremos la Navidad es que la Biblia no manda celebrar la Navidad. ¿Es verdad? No hay un mandamiento de que tengamos que celebrarla, pero tampoco hay una prohibición. Es decir, la Biblia no prohíbe que nosotros podamos celebrar la Navidad. Por tanto, todas las medias verdades, recuerden que son completas mentiras. La Biblia nos enseña claramente que Dios estableció fechas que quería que el pueblo recordara, festividades que quería que el pueblo celebrara. Y ahí están todas las fiestas judías que hasta el día de hoy los judíos siguen celebrándolas. Las tradiciones no son malas en sí mismas. Es verdad que Dios no mandó celebrar la Navidad. No hay un mandamiento de que tengamos que hacerlo. Por tanto, si no quieres celebrarla, no la celebres. No pasa nada. Pero si quieres celebrarla, tampoco hay una prohibición en la Biblia para que no la puedas celebrar. ¿Ok? Las celebraciones son parte de la expresión de nuestra fe, como decía, como en el caso de las fiestas judías, ¿no? Ahora, ¿habla la Biblia del Día del Padre o de la Madre? La Biblia no habla de nada de eso. Y son cosas que todos hacemos. Porque podemos celebrar el Día de la Madre, por poner un ejemplo, y no podemos celebrar el Día de la Navidad. ¿Por qué? Ahora, hablemos del día. Hablemos del 25 de diciembre. Aquí, en Fuerteventura, tenemos un día que es la patrona, el día de la patrona de la isla. La Virgen del Rosario, que le llaman. Y hay una romería donde todo el mundo va caminando desde aquí hasta la montaña, donde está la ermita, y las montañas no son muy altas, pero son 400 metros de altura, pero oye, hay una caminata de aquí a donde está la ermita. Y todo el mundo se viste del traje típico de la isla y va caminando para allá, por supuesto bebiendo, en fin, se cometen adulterios, se cometen de todo tipo de fechorías en esa romería, ¿no? Para que los creyentes no se involucren en ese tipo y especialmente los jóvenes, no se involucren en ese tipo de cosas, nosotros ese día siempre hacemos otra actividad, la que sea. Siempre organizamos otras actividades. ¿Tú crees que estoy haciendo mal por hacerlo ese día? La motivación inicial para celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es la misma motivación que hoy lleva a muchas iglesias a organizar retiros espirituales, por ejemplo, en Semana Santa. En Romanos capítulo 14, en el versículo 5, convencidos en su propia mente. Unos y otros nos tenemos que respetar mutuamente, porque a paz nos ha llamado el Señor. Lo que ocurre en muchos casos es que los creyentes no están convencidos en su propia mente, como dice Pablo. Tomar en serio la exhortación de Pablo que él da en Gálatas capítulo 5, verso 15.
Cuando dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Debiéramos avergonzarnos de nuestros pleitos y dejar de lado nuestras discusiones sin sentido, que acarrean disputa más que edificación de Dios que es por fe. En vez de discutir acerca de si la Navidad es pagana o no, debiéramos alegrarnos con nuestros hermanos que en la antigua Roma tuvieron el valor de transformar lo pagano en cristiano. Debiéramos alegrarnos de aquellos que convirtieron lo inmoral en sublime. De aquellos que fueron capaces de celebrar a Cristo cuando los demás estaban celebrando a un Dios falso. Eso es lo que debiéramos aprender de estas fiestas. La noche en la que Jesús nació, todo fue celebración. Los ángeles celebraron. Los pastores celebraron. No regresaron a sus rebaños, sino que fueron corriendo a ver qué era aquello que los ángeles le habían dicho. Y después siguieron alabando y glorificando a Dios y fueron a decírselo a todo el mundo. Tenemos una buena noticia, nos ha nacido un Salvador. Yo no veo ningún motivo serio para no celebrar la Navidad. Y veo muchísimos motivos serios para sí celebrarla. Si Cristo no hubiera nacido, yo todavía estaría perdido en mis pecados, condenado a una eternidad sin posibilidad de salir adelante de ninguna manera, de librarme de la condenación eterna. Si no fuera por Cristo y el amor que Él mostró al hacerse hombre, al encarnarse, al venir y nacer en un pesebre, si no fuera por ese amor, yo no podría estar aquí hoy con vosotros, hablando de este tema, de la importancia que tiene el que seamos agradecidos. Celebrar la Navidad es un motivo de gozo. Lo fueron para los ángeles, lo fueron para los pastores, para mí lo es también. Es un motivo de gozo. ¿Qué tiene que ver que no fuera el 25 de diciembre? No me importan las fechas. Me importa lo que celebro. Celebro que Cristo naciera. Durante años, yo escribía postales navideñas y las mandaba a mis amigos, a mis conocidos, a mis familiares. Y siempre les decía, ojalá Cristo nazca en esta Navidad en tu corazón. Ojalá esta Navidad Cristo haya un hueco en tu hogar. Ojalá le deis posada a Jesús en vuestras vidas. Yo siempre he aprovechado la Navidad para dar testimonio de mi fe. Y yo os invito a vosotros, hermanos, investiguen el tema. Se van a dar cuenta de que aquellos que hablan de que lo pagano, miren, ¿quién nos ha dicho a nosotros que tenemos que vivir por lo que los paganos hicieran o dejaran de hacer? Pues tiene sentido. Es tan absurdo como pensar que no podemos hacer nada porque los paganos lo hubieran hecho el mismo día o lo hubieran hecho de otra manera. Si tuviéramos que tener en cuenta a los paganos, no podríamos ni comer. ¿Tú sabes que comer es pagano? Porque los paganos comían. ¿Vamos a dejar nosotros de comer porque los paganos comieran? ¿Verdad que no tiene sentido? Ninguno. ¿Quién nos ha dicho que tenemos que vivir por lo que los paganos hicieran? Somos llamados a vivir por las Sagradas Escrituras. Y es en las Sagradas Escrituras donde yo veo la Navidad. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. ¿La Navidad tiene origen pagano? No. La Navidad tiene origen bíblico. Está aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y aquel verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el motivo por el cual Cristo se encarnó. Ese es el motivo por el cual Cristo nació en un pesebre, para dar su vida en rescate por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos hace un favor? Le damos las gracias. Se lo agradecemos. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos librados de un mal? Lo celebramos. Cristo nos ha librado del peor mal que pesaba sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. ¿No le vamos a dar gracias? ¿No lo vamos a celebrar? Bueno, si alguien no quiere celebrarlo, que no lo haga. Pero yo y mi casa lo vamos a celebrar. Todos los años nosotros lo celebramos. Y no lo celebramos solamente el 25 de diciembre. Lo celebramos siempre que tenemos oportunidad. Siempre, en cada día, en cada oración, damos gracias a Dios. Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Este año, como otros años, tendremos invitados en casa. Siempre ayudamos a las personas que están solos aquí, que vienen de otros países y no tienen a su familia cerca. Los invitamos para que pasen, para que cenen con nosotros y pasen la noche con nosotros. Y cantamos y alabamos al Señor, le damos gloria y honra. ¿Cómo no vamos a celebrar la Navidad? Si Cristo dio su vida por mí,